Quiero, a través de este video, introducir elementos que nos permitan una reflexión ciudadana acerca de la importancia de lo público, poner en evidencia eh, las ventajas y la conveniencia del carácter público de algunas instituciones, empresas, objetos, valores, ciudadanos. Quiero ayudarme de imágenes que permitan entender más didácticamente mis argumentos y al mismo tiempo quiero que esas imágenes nos ayuden a hacer memoria. Em, digamos que este video se trata de qué es lo público, cuál es su espiritualidad, acerca del disfrute de lo público, como podemos ver en la imagen, de lo metropolitano, de lo urbano, de lo social, de lo comunitario. No es necesariamente un debate de lo público versus lo privado, sino de su interrelación dialéctica. Queremos saber por qué se ataca lo público. Luego, ¿es que acaso quieren que lo privaticemos todo? El gobierno también, el ejército también. Necesitamos pensarnos cómo es que se ataca lo público, si lo público verdaderamente es sinónimo de mala calidad, eh, quién se beneficia al destruir lo público. Eh, el hombre, como podemos ver en la imagen, es un ser social por excelencia. Haya placer, haya goce, haya disfrute al compartir. Un país puede ser considerado como una gran familia. Lo público es el lugar de encuentro, es el lugar donde ponemos en juego nuestra diversidad, donde encontramos placer al experimentar lo diferente a nosotros, donde hallamos al otro. Lo público son megaconstrucciones que se erigen para beneficio de todos. Nada, nada, absolutamente nada de lo público es gratuito. Todo eso fue construido con el aporte de los ciudadanos al hacer cualquier acción. Casi que cada acción de cada ciudadano puede ser monetizada, puede ser grabada, puede ser cobrada, puede ser multada o penalizable. Desde que usted se levanta en el lugar, en el momento mismo en que usted se levanta, ya está pagando la crema dental al prender el bombillo de la luz, al bañarse, al parquear la motocicleta en la calle. Todo es, todo es grabable, todo es cobrado, todo es multado, todo es monetizado. Y todo eso lo paga el Estado, todo eso lo pagan los ciudadanos para que el Estado funcione, ¿sí? Mm, entonces, eh, digamos que el ciudadano paga para que el Estado funcione, los costos que el ciudadano paga para que el Estado funcione son elevadísimos eh, para la retribución que él logra a cambio, ¿sí? Actualmente vivimos en un país eh, devastado por la corrupción. Entonces, de lo que se va a tratar el video es del análisis del espacio público, sobre cuál es su espiritualidad, de qué se trata lo público y cómo lo público se constituye en un país, ¿sí? Em, digamos que, digamos que lo privado tiene prácticas buenas y tiene prácticas malas. Digamos, aquí tenemos un gráfico mm, del Parque El Salitre en Bogotá. Entre las cosas buenas que tiene lo privado sería que lo privado fomenta la sana competencia. Es necesario como un interlocutor dialógico con lo público. Su espíritu privado puede encontrar soluciones científicas diferentes. Esas podrían ser tres de las cosas que le podemos abonar a lo privado. Entre lo malo que tiene lo privado sería, por ejemplo, que socializa las pérdidas pero acapara las ganancias, que se inmiscuye demasiado con el poder político, que se unifica a veces en oligopolios inteligentes y que a veces es inhumano y es posudo, como vamos a ver a continuación. Bueno, entonces empecemos a ver, digamos, la presentación. Colombia puede, como lo vemos acá, puede equipararse a un conjunto cerrado donde nosotros vivimos.
¿sí? O Colombia también puede ser equiparado al hogar donde nosotros vivimos. Y entonces vamos a ver cómo así como nosotros manejamos un conjunto cerrado o cómo desearíamos que se comportaran las cosas políticamente en nuestro conjunto cerrado o en nuestro hogar tienen que ver con el manejo de lo público. Colombia es una república y la palabra república viene de res pública, de cosa pública, de asunto público. Es decir, que lo que pasa en el país es asunto de los ciudadanos. Eso significa república, sobre todo los manejos que tienen que ver con el poder. Supongamos que nosotros vivimos en un conjunto cerrado y en ese conjunto cerrado hay todo tipo de personas, ¿cierto? Están desde las personas pensantes, las personas, los ricachones del pueblo, todo tipo de personas, la policía, los campesinos, toda la gente que nosotros podemos ver en un país, pues, están en nuestro conjunto cerrado. Supongamos para ejemplos, para términos de la presentación, que en ese conjunto cerrado vamos a colocar a la casa de los Simpson. La vamos a colocar para ejemplificar mejor lo que queremos decir. Entonces, en ese conjunto cerrado, puede suceder que alguien decida colocar una tienda. Si la coloca dentro de su espacio privado, no pasa nada. Esa persona puede tener ganancias, ¿cierto? Y estaría bien visto porque eh, es un derecho que podría tener cualquier ciudadano de colocarlo en un lugar privado. Pero supongamos que los ciudadanos o los habitantes del conjunto cerrado, para evitar esos precios altos, hacen una cooperativa, se reúnen, ¿cierto? Los habitantes y dicen, vamos a hacer una vaca, vamos a recopilar dinero entre todos y vamos a colocar una cooperativa. No estoy hablando de comunismo, estoy hablando de cooperativismo. Vamos en un lugar público que tenga nuestro conjunto cerrado a comprar un mercado comunitario, un mercado entre todos, y solo le pagamos a una persona para que lo distribuya, para que haga toda la logística de comprar y vender. Y y al hacerlo, nos vamos a beneficiar porque vamos a dar la orden de que como están usufructuando el espacio público, ese empleado solo va a recibir el sueldo justo y, y la persona que hace la logística de la tienda no va a cobrar los alimentos de una manera exagerada. Eso es una cooperativa. Entonces eso está mal visto. ¿Por quién? Pues precisamente por el dueño de lo privado. ¿Mm? El dueño de lo privado generalmente es el que en el conjunto cerrado imprime el boletín informativo y aprovecha esa impresión del boletín informativo o es el que maneja la página de Facebook del conjunto y a través de eso aprovecha para hacerle mala publicidad a la cooperativa de los habitantes, ¿cierto? Sigamos avanzando. Digamos que en este conjunto cerrado que se llama Locombia o Colombia o Colombia, la gente decide construir un estadio privado aduciendo razones como que va a haber más seguridad, como que se van a vender comidas con mejor aseo, bueno, que va a tener beneficios. Pero nosotros, todos nosotros sabemos lo que es que en un barrio o en un conjunto cerrado haya un espacio público, de público acceso y de público disfrute. No quiere decir que sea malo o que se deteriore, en un conjunto sería más fácil vigilar que ese deterioro no se lleve a cabo. Pero nosotros sí entendemos la diferencia entre lo privado y lo público porque lo hemos gozado, porque lo hemos disfrutado, ¿cierto? Porque podemos entrar a la hora que queramos, porque podemos ir y ejercer nuestra personalidad sin ser vigilados policivamente. Entonces, vamos a poner un ejemplo más claramente, digamos, con, con el hogar para darnos cuenta que lo público sí nos atañe y tiene que ver con nosotros. Vamos a ingresar al hogar, ¿cierto? De Homero Simpson, que lo conocemos desde los chicos hasta los más adultos. Vamos a imaginarnos que en la casa Homero Simpson, en su casa, con esfuerzo, compra una nevera. Y la nevera es de disfrute público para todos los habitantes de la casa. Pueden ir a las 2 de la mañana a sacar un vaso de leche, pueden congelar los experimentos del colegio. Generalmente en el hogar nadie pide permiso para sacar los alimentos, ¿cierto?
o para usar el congelador. Y digamos que con esfuerzo él compra una lavadora. Y cualquier persona que quiera lavar en cualquier momento, ¿cierto? La lavadora, a la gente que habita la casa le conviene cuidarla y le conviene usarla bien. Digamos que entonces Homero Simpson también compra un calentador y entonces la gente puede ir a bañarse en el hogar cuando quiera con agua. Y digamos que también compra un inodoro, digamos que ellos hacían sus necesidades afuera de la casa y compra un inodoro y construyen un baño. Lo coloco porque creo que va a ser importante el ejemplo que voy a dar. Y también compra un computador que es de uso público. Lisa y Bart y Maggie se turnan inteligentemente el uso público de ese computador y también compra unos libros, unas enciclopedias, una biblia, un diccionario, un atlas, que van a representar la educación dentro del hogar, pero que son de uso público. Pero supongamos que a Homero Simpson le llega el alcalde Diamante. El alcalde Diamante llega asesorado por otro exalcalde, ¿cierto? Y llega ayudado de la prensa, ¿cierto? Eh, digamos que en esa conversación tan participan los ricos del pueblo, ¿cierto? Y le proponen, empiezan a hacerle mala publicidad, a decir que es peligroso usar la lavadora, que Marsh se puede lesionar, que gasta mucha agua, que decolora la ropa, que gasta mucha electricidad, que ocupa espacio en la cocina, que le sale muy caro comprarla. Empieza a echarle mala publicidad a los objetos y le ofrece la posibilidad inteligente de tercerizar el manejo de esos objetos que en su hogar son de manejo público, ¿cierto? Entonces, este personaje lo que va a hacer es que va a ser el propietario, va a comprar estos objetos, va a ser el propietario privado y se los va a otorgar a él. Al principio le promete que por una módica suma, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a terminar sucediendo? Lo que va a terminar sucediendo es que esos grandes acaparadores, esos grandes nuevos ricos, se van a apoderar, van a montar las empresas privadas de la empresa privada de lavadoras, ¿cierto? La va a montar y entonces lo que va a suceder, supongamos que un día llega Homero Simpson a su casa y se encuentra, digamos, con Petro y empiezan a hablar. Petro le empieza a preguntar de cómo le ha ido con ese nuevo salto que dio hacia el capitalismo salvaje, hacia la manera inteligente de manejar privadamente lo que antes era eh, público en su hogar. Y digamos que en esa conversación, digamos que también participa Condorito. Y entonces empiezan a preguntarle por qué o cómo se ha sentido cuando su servicio de lavadora ha sido tercerizado. Imagínense que también le proponen tercerizar la relación de aseo que hay entre Willy, el jardinero, y Homero Simpson. Que digamos, Willy termina de trabajar en el hogar y cuando van a hacer el negocio de cuánto fue su servicio, cuando va a hacer un negocio directo, esta persona aparece para tercerizar y para decir, digamos que Willy le va a cobrar 10.000 pesos a Homero. Entonces, cuando está tercerizado, él es el que hace el negocio con Homero y le dice que son 100.000 pesos, 10.000 para Willy y 90.000 para él por estar pendiente de que Willy viniera aseado, de que Willy tuviera la capacitación, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es tercerizar un servicio. Entonces digamos que Petro le dice, usted en este momento en Springfield la policía no ha sido privatizada, es pública, pero ¿qué pasaría si la privatizaran? ¿Sí? Que es algo que todavía no se ha privatizado en nuestro país. ¿Qué pasaría? Entonces al principio digamos que Homero lo ve como esa privatización se pinta como que todo va a ser robotizado y todo va a ser mejor, como pasó en la película Robocop. Pero lo que no se debe acordar Homero es que la película Robocop era una crítica, ¿cierto? Donde se mostraba cómo esa privatización de la policía por parte del gobierno podía terminar mal. Pero también pudiera pasar, digamos, también pudiera pasar con los asuntos de salud. Digamos, por ejemplo, como pasa con la ley 100 aquí en Colombia, que no es que el doctor Giver le saca una muela a Homero y él le paga directamente por sus servicios, sino que fue tercerizado ese servicio. Entonces, la negociación, mejor dicho, Homero tiene que hablar con este, con este, con este nuevo participante dentro de la economía de la salud, ¿cierto? Para poder
para que sea él el que gestione la cita, para que sea él el que cobre el dinero, para que sea él el que verifique cuando se ha perdido ese trato directo entre los dos, ¿cierto? Y entonces esta persona, todas las ganancias de esta persona en realidad son inventadas y lo que hace son subir los costos y reducir las ganancias directas del médico. Si siguen así las cosas, entonces Homero termina perdiendo hasta sus carros, hasta el carro de su familia, porque se le ofrece también la posibilidad de privatizarlo, ¿cierto? Y vamos a ver que esa privatización tiene, mm, tiene ciertos problemas que nosotros ya los estamos viviendo, los vamos a ver ahorita en un ejemplo bien determinado. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Lo que termina pasando es que como la familia de Homero no lucha contra esa privatización y va a perder los beneficios, al final la familia va a terminar añorando lo que alguna vez disfrutó de manera pública. Entonces tenemos que Colombia antes tenía una gran maleta llena de muchas cosas que eran de su propiedad. Eh, Isagen, la empresa de teléfonos de Bogotá, tenía una gran maleta de, de instituciones o de megaestructuras a su servicio. Si Colombia necesitaba hacer un análisis topográfico a través de aviones para tomar fotografías panorámicas, no tenía que comprar el servicio a una empresa privada que lo hiciera, sino que tenía su propio instituto, el Agustín Codazzi, para hacerlo. Entonces perdió todo y a la final terminó sin nada. Terminó sin empresas, terminó sin lavadora, sin calentador, sin sanitario. Entonces, en realidad, vamos a mirar que se está intentando privatizar la educación pública. ¿Qué pasaría si nosotros invitáramos digamos, a un debate con los grandes profesores, ¿cierto? Con los grandes profesores, un diálogo inteligente de qué se está diciendo a nivel de la pedagogía respecto de la privatización y además agregarle sobre qué es lo que están diciendo o, digamos la filosofía o los grandes pensamientos políticos y económicos al respecto, ¿cierto? Porque ese discurso que se está haciendo contra el colegio pretende, por ejemplo, que un profesor que trabaja en un colegio distrital por la mañana es un profesor malo, pero resulta que cuando va por la tarde a trabajar en el colegio privado de repente se convierte en bueno. No puede ser que el mismo profesor, sea mucho el caso que los profesores del distrito trabajan en instituciones privadas. Entonces, ¿cómo es posible que cambiando de jornada cambie la calidad de la educación siendo el mismo profesor? El problema no es que se trate de un conflicto entre lo público y lo privado, sino entre si la educación es buena o mala, incluso va más allá. ¿Cómo es posible que se diga que, digamos, que los profesores de la jornada de la tarde o la jornada de la mañana son diferentes que los otros, cuando hay profesores que trabajan en las dos jornadas? No puede ser que cambien simplemente por la jornada. Entonces, en realidad la educación no se trata de si es pública o privada, si es de la jornada de la mañana o de la tarde. ¿Sí? Lo que se ha querido es pauperizar en la visión que se tiene sobre la educación pública, creer que los alumnos públicos son personas que no se merecen una educación digna. Entonces, por ejemplo, en esta fotografía lo tenemos. Aquí en estas dos imágenes se puede visualizar ese conflicto. Se presenta la educación pública como algo demasiado falto de elementos, demasiado falto de calidad y que solo la educación privada va a poder brindar esos elementos y que es la que debe rescatarse. Cuando lo que ha sucedido es que a propósito se ha dejado de inyectar esos recursos que ya se tienen para la educación pública y se le inyectan a la educación privada. Esa es la lucha que está en la actualidad. Pero vemos nosotros, por ejemplo, que cuando esta persona saca 15 millones de pesos, 10, 8, 6 millones de pesos para su matrícula, le exige al profesor, ¿cierto? Cuando el profesor dice hoy no hay clase, la persona dice, pero ¿cómo así si yo pagué? Se quiere hacer creer que estas personas no han pagado y estas personas ya pagaron por esa educación. Esta persona paga sus impuestos. Cuando paga los impuestos que son muy elevados para la manera como administra el gobierno, se le están robando la plata que ya ha dado para su educación. Entonces, ¿qué escenarios
se merecen los ciudadanos que son propietarios de colegios públicos que pagan con sus impuestos, porque esa educación no es gratuita, ya ha sido cobrada en los impuestos. La educación pública y privada ha tenido, digamos, diferentes matices. Por ejemplo, digamos, en el pasado, cuando un profesor daba las notas, los papás iban y le reclamaban al alumno por su rendimiento. Hoy en día los papás son los que vienen y le reclaman a los profesores por el rendimiento de sus hijos, ¿cierto? Pero la educación pública tiene demasiados problemas. Por ejemplo, uno de ellos, y es algo que tienen muy bien tapado, es que eh, el profesor de un colegio privado trata al alumno como un cliente. Y eso puede incidir en la manera como valora. El cliente llega y le dice, profesor, deme plazo para entregar. No lo puede entregar el martes, déjeme entregarlo para el jueves. Y el profesor le va a decir, sí, magnífico, tienes ese plazo, porque lo está tratando como un cliente. En cambio, un profesor público, si el alumno, supongamos, no sabe inglés, por poner un ejemplo, no se pone a mentir en el boletín porque no tiene que hacerlo, porque no lo tiene que tratar como un cliente. Su relación, si es una relación verdaderamente humana, y él no le puede mentir. Entonces, ese es un problema de la educación privada, que puede ser que los resultados que muestre sea porque están diseñados para mantener contento al cliente, y de eso nunca lo ha hablado la prensa. Entonces, yo les voy a proponer a los alumnos que están viendo este video que observen estas caricaturas y se imaginen una situación, ¿cierto? Una situación crítica, una situación surgida de un pensamiento crítico para mirar qué problemáticas podemos identificar respecto de lo público y lo privado, de la educación pública y de la educación privada. Aquí en este caso, pues propongo esas dos. Pero imaginemos esta situación, por ejemplo, esta la quiero mirar a ver qué se les ocurre a los alumnos. Imaginémonos que estamos en clase con Calvin. Y entonces digamos que a Calvin se le ocurre una pregunta típica de la educación, ¿sí? Y entonces Calvin se acerca al profesor y le hace alguna pregunta, alguna interpelación. Y entonces el profesor, a Calvin se le ocurre algo y como producto de ese algo, entonces Bart Simpson tiene que pasar castigado al tablero a escribir algo. ¿Cómo se presentaría esa situación respecto de lo público y lo privado? Es algo que quiero mirar. Bueno, entonces veamos este caso. Digamos que Mafalda llega, se acerca, prende el televisor y empieza a mirar la televisión. Todos sabemos que Mafalda es un personaje crítico. Entonces, ¿qué es lo que ve Mafalda? ¿Cómo es la relación crítica de Mafalda frente a cómo la prensa le muestra su sistema educativo? ¿Qué reflexiones hace Mafalda respecto? Algo muy tremendo, una manera como se ataca la educación pública es a través de la prensa, cuando Mafalda no puede hablar con el televisor. Es simplemente lo de que el televisor diga. Y todos los expertos que llaman para hablar en los noticieros siempre son expertos eh, que no son objetivos. Igual no puede ser, se puede ser objetivo, pero no funciona bien. Por lo general siempre hay una manipulación. Imaginemos esta otra escena que quiero calificar. Usted pausa la pantalla y mira el ejercicio. Digamos que llega una profesora de un privado, saluda, dinámica, súper inteligente, y entonces Calvin le pregunta a su compañera quién es ella, entonces ella le informa quién es. Ella mira la lista, Calvin participa y hay varias situaciones que cuáles se les ocurre a usted. Calvin puede reaccionar respecto de la nuevo tipo de educación privado, y después Calvin mira sus notas y entonces se da cuenta que ahora es tratado como un cliente, ¿sí? O decide huir de la escuela, advierte a sus compañeros lo que se les viene y después llega la profesora y lo castiga diciéndole que tiene que volver al salón, que no sé qué, y él inteligentemente le dice algún apunte. ¿Cómo llenaría usted esa filmina? Estoy más o menos guiando qué debería hacer, pero entonces usted imagínese una situación que pueda ser expuesta. Aquí tenemos otros ejemplos de caricaturas para llenar, ¿listo? Entonces usted detiene, piensa y me presenta qué se le ocurrió. Bueno, entonces una cosa que es terrible respecto de la educación es cómo los medios masivos de comunicación, cuando forman a los ciudadanos para que vayan a votar, la formación que los medios masivos de comunicación ejercen sobre los ciudadanos se considera propicia y suficiente para
para entregar el poder, para hacer un acto tan profundo como entregar el poder. El papel educativo de los medios masivos de comunicación nunca se critica, pero cuando los ciudadanos utilizan esa misma prensa para criticar el gobierno o para derrocar a un gobernante, para quitarle el poder, para retractarse del voto que le dio porque fue engañado, esos ciudadanos que utilizan la prensa para rebelarse o para equilibrar la balanza o para quejarse, ahí sí son vistos como personas nocivas. Entonces, una de las tácticas que se utiliza para atacar la educación pública es que los medios masivos de comunicación no permiten un flujo verdadero del diálogo, ¿sí? Nosotros estamos amordazados, la opinión pública opina lo que quieren los medios privados que opine la opinión pública, pero esa opinión pública en general no existe. Entonces a nosotros nos da la impresión, se nos hace querer parecer que los políticos están jugando una partida de ajedrez, que son elegidos para tomar decisiones inteligentes, pero lo que en realidad está pasando es que los políticos están jugando el juego del monopolio con los ciudadanos, ¿sí? En realidad eso es lo que está pasando. Así que los invito a que me acompañen a ver esta historia. Bueno, la historia que quiero que veamos es la historia de cómo privatizaron el transporte público, ¿sí? Vamos a mirar vamos a mirar cómo funcionó esa situación, ¿sí? Si verdaderamente fue lo que se nos vendió. Bueno, quiero recordar que hubo una época en que Colombia la salud era pública, ¿sí? A través del Seguro Social. Habían muchas cosas públicas, por ejemplo, digamos, el país ofrecía o la ciudad ofrecía baños públicos. No era como que sale un ciudadano por la calle a disfrutar el espacio público y cuando tiene una necesidad tiene que correr a una panadería, a un restaurante para suplicar que le alquile el privado, que le preste un servicio que no debería prestarle. Antes había una cultura por lo público y entonces la gente podía acceder a baños públicos, pero con el ánimo de formar al ciudadano en la destrucción de lo público, se empezó a no ejercer un cuidado, como se hace, como por ejemplo con el Transmilenio, de esos espacios, de vigilarlos con la policía, por ejemplo, como se hace con el Transmilenio, de lanzar en los noticieros campañas verdaderas como cuando los manifestantes dañan las instalaciones privadas del servicio de Transmilenio. Entonces, eso simplemente se dejó ir. Así que la salud y los baños públicos hubo una época en que eran públicos. También pasó con el aseo. Eh, la empresa de aseo no se quería privatizar. Se suponía que mantener la casa aseada era una de las tareas del gobierno. Pero ¿qué pasó? Que llegaron los privados y vieron en el reciclaje y en el tratamiento de las basuras una oportunidad de negocio. Entonces se quedaron con el negocio y se privatizó el aseo, ¿sí? Pero también pasó con las comunicaciones. Hubo una época en que las comunicaciones eran un asunto público, ¿cierto? Eh, pero resulta un asunto público al mejor estilo, por ejemplo, de cómo nosotros vemos como Gran Bretaña, por ejemplo, volvió icónicas esas cabinas telefónicas. En cambio, nosotros, en vez de proteger ese valor que teníamos en tener unas comunicaciones públicas que no cortaban de tajo la posibilidad de tener unas comunicaciones privadas, lo que hicimos fue que lo público lo destrozamos y no lo cuidamos. Entonces se privatizó la salud, los baños públicos se acabaron, el aseo se privatizó, las comunicaciones se privatizaron y estamos viendo cómo se privatizaron los transportes y ahora quieren privatizar la educación. Falta, no sé, de pronto el día de mañana van a llegar a decir que como el gobierno es corrupto, entonces que vamos a contratar a un administrador de empresas al que se le va a pagar para que nos administre. O sea, privatizar el gobierno sería ya el acabose. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que, imaginémonos en la ciudad antigua, vamos a tratar de mirar, esta es una imagen que debe quedar. Hubo una época en que el transporte era público, ¿cierto? Y el transporte lo lograron privatizar. Al principio pasó por manos de los privados.
unos privados que no estaban constituidos en un oligopolio, sino que cualquiera podía prestar el servicio de manera privada, ¿sí? A través de diferentes medios. Pero resultó volviéndose casi que un monopolio, ni siquiera un oligopolio. Entonces, miremos, al principio el transporte era público, no se cobraba, es decir, ahí está, no se cobraba el pasaje, sin embargo, ya sabemos que no es gratuito. Ese es un caballo de Troya al mencionar que algo es gratuito. Toca tener cuidado con eso para no crear una tergiversación de lo que fue la realidad. Al principio, nadie se subía a ese tranvía y pagaba. Después, porque era un servicio público, después solo pagaban los que iban sentados. Pero con el tiempo, con la llegada de los primeros dueños privados y finalmente con la llegada del monopolio, todo cambió radicalmente. Nosotros creemos que el Transmilenio es un invento del año 2000, pero resulta que eso ya existía muchísimo antes. En Europa era una tecnología ya reciclada. Prácticamente aquí vinieron fue a reciclarla, a venderla como algo nuevo. Y cuando apareció, aquí vemos esta noticia que dice, se ensaya con mucho éxito el bus gusano que consta de dos confortabilísimos coches en el servicio de transporte urbano. Los resultados iniciales demuestran que es muy rentable, por lo mismo este gran vehículo debería incorporarse al sistema de transporte masivo de la ciudad. Hoy en día se dice que son los colados el principal problema del transporte masivo privado, ¿cierto? Que son muchos los colados y que el transporte no es redituable, que no da ganancias. Pero así se atacaba al transporte público en el pasado cuando se quería destrozar, ¿cierto? Entonces, ¿qué se decía? Se decía cuando se quería acabar con este sistema de transporte que habían muchos accidentes, pero los accidentes continuaron, como podemos ver. Entonces eso fue simplemente, eh, fueron tácticas para acabar con el transporte. Y se le dio prensa a eso. También se dijo que vivían llenos y mire lo que atacaron, de la manera como lo atacaron, pero mire cómo terminó. Eh, Tremendo. Aquí vemos una caricatura de los Lemmings, ¿cierto? Esto es tremendo. Y han habido fotos que se volvieron, digamos, memes. Esa situación de las grandes colas eh, que se decía que no iba a suceder, efectivamente sucedió. Pero miremos esta otra, miremos cómo era el transporte distrital público, no gratuito porque ya venía pagado en los impuestos, pero lo que no costaba era el pasaje. Y después fue subsidiado, o sea, era muchísimo más barato que el privado. Entonces, era ecológico porque aquí estos trolebuses funcionaban con electricidad, o sea que eran muchísimo mejor tecnología que los que vinieron a colocar en el año 2000 los privados. Pero aquí hay una cosa que es demasiado extraña y es que la policía termine cuidando una empresa privada, ¿cierto? Eso es una cosa rara, porque la policía debería estar cuidando es absolutamente todo. Bueno, quiero que observen bien esta fotografía. Quiero que la observen bien porque es que vamos a hacer una comparación entre lo público y lo privado. Vamos para mirar un poco la cuestión, vamos a mirarla un poco mejor aquí otra vez, si pueden lograr ver el detalle. Entonces vamos a mirar si tienen un buen ojo clínico para un buen ojo crítico. Miremos, aquí está esto era lo que yo quería comparar. A ver si lo logramos ver. Aquí también está el objeto que quiero observar. Aquí también se puede observar. Vamos a ver si lograron ver el detalle que es este. Observemos que esta empresa privada acaparó un gran sector, ¿cierto? Veámoslo, un gran sector del espacio público. Miremoslo acá. Un gran sector del espacio público. Atravesó todo este espacio que era público, se apoderó de él,
sin comprarlo ni pagarlo. Y las personas que están en sus vehículos pagando impuestos, pagando SOAT, son las pagando rodamiento, pagando parqueaderos, pagando gasolina muy cara, no tienen esos espacios. La empresa privada em, atravesó el espacio público. Entonces, volvamos a la fotografía que yo quería mirar. Si ven que antes la empresa de transporte público utilizaba los carriles y los compartía, el espacio público era compartido, es lo que queremos mirar, ¿sí? El espacio público era compartido. Bueno, entonces aquí está otra fotografía. La empresa pública de transportes compartía el espacio público, no había luchas, ¿cierto? Pero aquí hay algo gravísimo. La empresa privada sí pidió una exclusividad en los carriles y mire lo que está generando acá, ¿cierto? Claro, con razón dicen que tienen gran velocidad, pero eso de la velocidad es una falacia, porque ellos no cuentan que usted para salir de su casa tiene que desplazarse una gran distancia a pie, esperar el alimentador muchísimo tiempo, que yo creo que es algo que no hay que explicar porque todas las personas lo han vivido. Entonces, si se transportan rápido del punto A al punto B, eso es dudable. Una cosa es parar, transportarse de esta estación a otra estación, pero el Transmilenio no va para donde usted va, como sucedía antes, sino va es para donde ellos colocaron, según estudios, que se debía parar. Entonces ahí hay una gran pérdida de lo público que acabamos de ver. La gente lo toma a broma, ¿cierto? Y se ponen a hacer memes en las redes sociales sin profundizar un poco más en la situación. Sigamos mirando, vamos a mirar otra situación, vamos a mirar qué diferencia hay entre estas dos imágenes. A ver, miremos qué diferencia habrá entre esta imagen del transporte antes y del transporte después. Pues miremos, es esta imagen. Esto está diseñado es para transportar muñecos de choque, dummies de choque, de prueba, porque nosotros podemos ver acá que eh, los ergonomistas y los diseñadores saben que los pasajeros sufren si hay un choque, si la persona va en esta disposición, puede sufrir lesiones en caso de un choque. Entonces, esto lo que hay acá no es una máquina pensada para transportar confortablemente los pasajeros, ¿cierto? Con todas las medidas de seguridad, ¿cierto? Como era antes. Entonces, aquí estamos viendo ese antes. Este bus era más pequeño, transporta. La sola disposición de las sillas me habla de que está pensada para que más personas vayan de manera cómoda. En cambio, la disposición de estas sillas de manera lateral no, está pensada es para que quepa la mayor cantidad de personas. Por lo tanto, esa mala disposición de las sillas y ese gran tamaño del bus lo que me hace pensar es que esas máquinas están pensadas para transportar una gran cantidad de personas o de seres vivos en condiciones de poca seguridad, que fue lo que dijeron que iban a arreglar. Aquí vemos otra imagen, ¿cierto? ¿Qué es lo que estamos viendo? Grandes flotas de buses tanto públicos, cuando los buses eran públicos, eran de propiedad de todos los ciudadanos, a cuando son privados, pero también son propiedad de todos los ciudadanos. Eso es algo extraño, vamos a mirarlo. Eso me hace recordar las palabras de Toreto. ¿Se acuerdan de Toreto? ¿Se acuerdan de Toreto? No, no, de ese Toreto no, de este Toreto, ¿cierto? ¿Se acuerdan las palabras que decía Toreto? Uh -huh. Bueno, entonces, yo me acuerdo cuando los policías de tránsito eran policías que se dedicaban a dirigir el tránsito, no a cuidar una empresa privada. Miremos esta historia. Miren, supongamos que los Simpson
son visitados por estos personajes de Family Guy. Entonces, digamos que ellos se quedan a cenar, ven una película, Lisa habla con este personaje acerca de cómo tocar el saxofón y Homero Simpson habla con este otro personaje acerca de algo que quieran comentar, pero cuidado, cuando son las 11 de la noche, se acaba toda charla porque toca salir corriendo a coger el bus que cierra y ya no se puede retornar a la casa. Acuérdese que Homero ya no tiene vehículo. Acuérdese que Homero privatizó, dejó que le privatizaran lo que antes era público, ¿cierto? Y entonces resulta que eso de público casi que en ese aspecto no tiene nada, porque a las 11 se cierra la ciudad para no gastar gasolina y para generar más ganancia, pero antes este tipo de vehículos sí prestaba un servicio nocturno, prácticamente la ciudad funcionaba a las 24 horas cuando no era tan privado, porque de todas formas estos son vehículos privados. Pero vamos a ver al final de esta presentación que hay una diferencia muy sustancial entre este sistema de transporte y el Transmilenio. Entonces estos buses que fueron un primer paso hacia lo privado, tenían cosas como por ejemplo que usted podía hablar con el conductor. Es algo que aquí ya no pasa, ¿cierto? Es otra de las diferencias que hay acá. Aquí usted puede decirle, vecino, ¿dónde queda la clínica tal? Déjeme en tal lado. Vecino, lléveme por 1000. Vecino, ábrame por atrás que voy a subir con un trasteo. Vecino, déjeme subir este bulto de papas. Era más público. En este transporte no. No funcionan las 24 horas, no se puede hablar con el conductor, usted no le puede decir al conductor que lo deje en determinado lugar, ¿cierto? Recuerden entonces ustedes cómo fueron acabando a través de la prensa con lo público diciendo una gran cantidad de mentiras, que iban a mejorar la seguridad, que no iban a haber colas, que iban a haber muchísimas mejoras que a la larga en realidad no fueron ciertas y poco a poco fueron acabando con el transporte público. Bueno, recordemos cómo era ese transporte público, entonces era ecológico, compartía las rutas. Aquí alcanzamos a medio ver el transporte privado y el transporte público compartiendo lo mismo. Aquí está el privado, la persona que tenía su vehículo privado. Aquí tenemos un servicio público. Usted podía escoger si quería irse en el público o en el público o en el privado. En el público o en este semiprivado. Ya vamos a mirar que es casi semiprivado. Y esos buses funcionaban con electricidad, ya lo mencioné. Bueno, aquí tenemos el primer trolebús que hubo en Bogotá cuando se fundó esa empresa de buses. Aquí vemos lo que para nosotros eran Transmilenio, esas imágenes se han perdido. Esta imagen hay que conservarla en la memoria. Hasta que este servicio ejecutivo público fue cambiado por este servicio ejecutivo privado, que decían que no iban a permitir pasajeros de pie. Ese era el gran boom con el que se vendió este servicio, pero a la larga eso nunca se respetó. Entonces, ¿qué pasó? Que acabaron con lo público. Acabaron con lo público, ¿sí? Y eh, a la final, lo público se destrozó. Y no es que haya pasado como pasa en otros países, como por ejemplo aquí nosotros vemos el HMS Belfast, que fue recuperado, prestó un servicio público durante la guerra para Inglaterra, y esa máquina se colocó en el río Támesis y se conserva como un museo, ¿sí? Hay un respeto, ¿cierto? Por esas máquinas que prestaron un gran servicio. No, aquí no. La prensa fue y despotricó, le colocó a los transportes que eran los cebolleros, que olían mal, que eran inseguros, pero nunca se dijo que esas escaleras que tenían los buses, esas canastas que tenían los buses, ¿cierto? Ese troque alto que tenían los buses, que la gente tenía que levantar los pies para treparse a los buses públicos, nunca se mencionó que con esos buses tocaba prácticamente que ir por toda Colombia en condiciones difíciles a conquistar los lugares más difíciles de Colombia.
los lugares más inaccesibles de Colombia y de esas máquinas que parecían naves espaciales, cuando estaban en la ciudad nadie entendía por qué eran tan mecánicamente robustas, pero es que esas máquinas cuando salían a llevar, a interconectar a las personas tenían que pasar por lugares tremendos, ¿cierto? Eso sí nunca se mencionó, solo se decía de los conductores que eran unos salvajes, que eran groseros, que eran atarbanes, pero nunca se mencionó que eran colaboradores, que eran creativos, que eran solidarios. Por eso era que se necesitaban las cosas de esa manera, que habían problemas en las rutas de comunicación que se tenían que solucionar de mil maneras, que había muchísimas cosas. Eso nunca un respeto por los conductores, ¿cierto? Y de esa manera también se está atacando ya a los motociclistas. Los motociclistas todos son fleteros, todos son atarbanes, todos son, pero no se dan cuenta que cuando la persona se quita el casco es un ciudadano común y corriente, puede ser su hermano, su tío, una persona común y corriente. Entonces, esas flotas fueron, digamos que, satanizadas cuando prestaban un servicio como en las épocas antiguas cuando se fue a conquistar el lejano oeste. Entonces, ¿para qué vendieron con tanta publicidad negativa lo que a la final resultó ser lo mismo de siempre? ¿Sí me hago entender? ¿Para qué lo hicieron de esa manera? ¿Para qué destruyeron lo público? ¿Cierto? Si a la larga lo que querían era montar un emporio de lo mismo, solo para las ganancias de unos pocos. Aquí voy a leer unas cosas. Por ejemplo, eh, las cuentas de Transmilenio, ¿cómo se ven las ganancias? El recaudo diario es de 4.000 millones de pesos por cada. El recaudo diario es de 4.000 millones de pesos, o sea, dos balotos cuando el baloto comienza. Por cada 100 pesos, 90 son para los dueños, 5 para los recaudadores y 5 para el distrito. Transmilenio, un pésimo negocio para la alcaldía. Bueno, van a pausar el video y van a leer esta noticia, ¿cierto? Lo que termina uno pensando es que, ¿será que en las negociaciones de lo público y lo privado, los privados van con los mejores abogados y los que tienen que representar lo público siempre van con los peores abogados? Por eso es que a la larga, en nuestro conjunto cerrado que se llama Colombia, no se valoran las cosas públicas o semiprivadas, sino que se valora es, o hay una excesiva publicidad para lo privado. Van también a pausar el video para leer esta noticia y para leer esta noticia. Bueno, aquí hay otra cosa que yo quería mirar. Observen bien la fotografía y comparan ustedes algo que hay en la fotografía. Entonces es lo siguiente, y es que estos buses tenían nombres como el Consentido, el Siete Mujeres, el Monstruo, em, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, eso significaba que había una apropiación por esas máquinas, no eran esos cebolleros asquerosos que olían a gasolina, en los que uno rebotaba salvajemente, sino que los propietarios tenían una estética de sus buses y los conservaban bien. Solo se mostraban los que estaban más dañados, pero había una cierta estética del cuidado de ese transporte semiprivado. Bueno, aquí estamos viendo que esta es la parte más de todo lo que hemos contado, esta quizá es la parte más importante, la que vamos a narrar. Aquí hay un detalle muy importante y es de pronto el detalle más importante que quiero que quede en la retina de las personas. ¿Cuál es el que estamos viendo? A ver, vamos a mirar, reflexionemos un poco. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues es lo siguiente. Observen estos buses. Estos buses tenían sus dueños. Sus dueños eran distintos. Con este bus, incluso desde los primeros buses, con este bus esta persona formó, llevó sus hijos a la universidad, con este bus se creó una pequeña clase media en Colombia. La gente era orgullosa de colocar a sus familias. Cuando una persona lograba hacerse una máquina de estas, eh, una familia en Colombia se volvía una familia de clase media porque la gente podía ir a conocer la costa, había un mayor poder adquisitivo de las familias, ¿sí? Entonces,
Claro, cualquiera dirá, no, esos son los ayudantes, esos son los conductores, pero se sorprenderían de ver cómo una persona de casi que de bajos recursos podía acceder a una máquina de esas, ¿sí? Entonces todos eran diferentes, cada bus tenía su dueño, cada bus tenía su dueño, cada bus tenía su dueño, es lo que estamos mirando. Colombia estaba lleno de pequeños propietarios, de pequeños riquillos, de pequeñas personas con un poder adquisitivo. Por eso esas máquinas eran adoradas y eran queridas por esos propietarios. Aquí estamos viendo muchos ejemplos de las personas que lograron hacerse a un bus para llevar a las personas a la universidad. Incluso esos buses hicieron que la educación privada se robusteciera porque las universidades no tenían los pupitres vacíos, sino que la gente iba y la gente que inicialmente venía del campo lograba hacerse a una máquina de estas y se sentían orgullosos de esos aparatos porque les daban un gran poder adquisitivo para levantar una familia. Entonces estamos viendo muchos ejemplos, eso es completo, es que habían enormes. Entonces recopilemos. Esas máquinas las personas creativas las utilizaban para hacer murales, para pintarlas, para expresar su creatividad, para hacer chivas, etcétera, etcétera. Esas mismas máquinas que tenían un propietario terminaron abandonadas cuando cambió el sistema, cuando se privatizó completamente. Esas máquinas que tenían una apariencia citadina, en algún momento tenían que enfrentar la dura realidad nacional de las carreteras. Ya vimos lo que pasó con el tema de Odebrecht y la Ruta del Sol, ¿no? Cómo el privado le sustrae hasta el hueso cualquier cosa. Entonces, lo que se hizo fue que a todos los conductores que acabamos de ver, a todos esos pequeños privados, los satanizaron, los trataron de unos gamines que iban a matar a todos los clientes, que solo se la pasaban en la guerra del centavo, esa famosa expresión de la guerra del centavo fue utilizada como un caballo de Troya para destrozar esa pequeña clase media que se había levantado. Esa pequeña clase media que se enorgullecía de tener una máquina que le permitía la compra de otra máquina, colocar a su esposa y a su hijo y sentirse orgulloso, de vestirse con una corbata, de crecer, de poder comprar una casa con ladrillo, ¿cierto? En los barrios del sur empezaron a verse esas máquinas parqueadas por todas las carreteras porque habían pequeños propietarios que empezaron a construir sus casas desde el primer piso hasta arriba. Eso lo permitieron los buses. Pero ¿qué pasó? Hasta que llegó un solo propietario y se apoderó de todo el sistema. Hay un documental de Ciro Durán de 1985 que se llama La Guerra del Centavo. En ese documental se cuenta cómo esta persona que está acá, que es cualquier persona del sur de Bogotá, compra su bus y con ese bus crece. Ciro Durán lo acompaña a lo largo de un tiempo considerable para mirar cómo esa persona se va levantando con esa máquina. O sea que todas esas personas que acabamos de ver atrás no eran solo los conductores y los ayudantes, eran los propietarios, que lo estamos viendo en ese ejemplo. Entonces, y eso que este es semi privado, ¿cierto? Y eso que este es semi privado, pero digamos que es una privatización sana. Toda la población participa de la ganancia, no solo una persona participa de la ganancia o un oligopolio, ¿cierto? Sino que muchas personas participan de la ganancia. Entonces digamos que era una privatización sana. No, aquí el Transmilenio es utilizado como una plataforma política, ¿cierto? Eh, entonces, aquí lo que tenemos es que antes habían unos pequeños, una pequeña clase media que se creó con un sistema semi-privado, pero lo que hay hoy es un completo oligopolio, prácticamente un monopolio. Entonces, recordemos lo más importante de todo este video, lo público hay que defenderlo, porque lo público puede ser sano en sus tecnologías, puede ser, no es gratuito porque ya se paga en los impuestos, pero al ser producto de una vaca entre todos, de un gran aporte entre todos, puede alivianar. Usted puede tomar, decidir si se va en la buseta sentado, en la buseta privada y en la buseta pública. Deben haber los dos. Deben haber los dos. Debe haber una sana competencia, un sano equilibrio entre lo privado y lo público. En lo privado debió permitirse la participación de muchísimos ciudadanos y no debió destrozarse lo público y acabar con lo público, ¿cierto? No debió acabar con lo público. Mucho me temo que si dejamos privatizar la educación pública, vamos a terminar añorándola como un gran valor que teníamos
y qué dejamos perder.